Bien, esta es la segunda parte de la clase de anatomía patológica correspondiente al día 16 de abril. Estamos hablando sobre neumonías, tanto adquiridas en la comunidad, neumonías extrahospitalarias. Bien, esta es cortita, ¿ya? Solamente quiero repasar las neumonías asociadas al ventilador, asociadas al respirador, ya sea traqueostomía o ventilación mecánica asociada a intubación. Es complicada porque la bacteria no tiene que hacer recorrido por faringe, no tiene que viajar, sino va directamente al aparato respiratorio. Es decir, todo el daño que hemos visto que produce la bacteria lo va a hacer, pero multiplicado por 5. ¿Por qué? Porque va directamente. No hay casi ninguna respuesta inmunitaria en el camino. No hay cilios que la retengan, no hay nada. Es una carretera abierta en el tiempo. Bien. Esa neumonía suele ser bastante más agresiva. Hablamos de que la mitad de los pacientes intubados durante más de 14 días, incluso menos, más de 7 días, van a desarrollar un gran riesgo. ¿Bien? Por lo general, los pacientes intubados siempre van a estar en terapia intensiva y el 70% es de riesgo, ¿ya?, de que desarrolle una patología respiratoria, aunque no esté ingresado por eso. Ejemplo, cuando pacientes ingresan a terapia postquirúrgicos de cirugías de corazón abierto, bypass coronario o incluso postinfarto, hay un 21% que tiene ese riesgo de desarrollar justamente patologías respiratorias asociadas al ventilador. Esa pequeña tablita la van a revisar después, está también en Harrison. ¿Ya? Hablamos de enfermedades que tienen por lo general una bacteria que es multiresistente. Los que más nos llaman la atención acá van a ser otra vez nuestro Streptococcus pneumoniae, la Escherichia coli, la Klebsiella, que es bastante común también. Y por el otro lado, todo eso que hemos visto acá en color rojo son los que por manera natural, ¿ya?, eh, suelen ser, no presentan en principio ser multiresistentes. Bien, ¿a qué me refiero con esto? En que de manera natural no van a ser patógenos que van a ser resistentes a todos los antibióticos. Ya MDR quiere decir multiresistencia. Estos suelen ser sensibles al tratamiento inicial que le vamos a dar. Desafortunadamente, hay bacterias que van a empezar a hacer resistencia, los multidrogos resistentes. En primer lugar, mi pseudomonas, el estafilococo multiresistente, eh, la legionela, que no es propia de este país, está más que todo en Norteamérica, y en caso de pacientes inmunosuprimidos, ¿ya?, Aspergillus fumigatus, que es bastante común en pacientes con VIH principalmente, que ingresan a terapia, y Acinetobacter. Hemos visto el Acinetobacter baumani, que es el más común de patógenos que vamos a ver resistentes, que van a producir neumonías intrahospitalarias asociadas al ventilador. No voy a entrar mucho en detalle con esta parte. El tratamiento es algo alternativo. Si lo quieren leer, el tratamiento, no voy a entrar mucho en detalle con eso. Hemos visto el esquema que se sigue suele ser el común, el normal que se suele seguir con bacterias intrahospitalarias. Bien, cobertura para gram positivos, gram negativos, en algunos casos cobertura para anaerobios también. Bien, de esta manera así, muy rápido, terminamos la parte de neumonía. Mi sugerencia es que este capítulo no lo lean las diapositivas, sino lean lo del Harrison. ¿Vieron el archivo que les mandé? Es solamente el capítulo de Harrison nada más. Lo mandé al grupo, ¿lo vieron? No lo vieron, ¿verdad? Es un archivo que pesa 287. Acá los voy a mostrar ahorita. Compartimos. Este es mi WhatsApp. Aquí está nuestro archivo. Se llama Medicina Interna Harrison. Lo descargamos y ya lo tenemos ahí.
Una vez que lo descargamos, la parte que me interesa, que es, bueno, que lo lean en general es todo, si se fijan bien, está iniciado ya en el capítulo de neumonía. Son 10 páginas. De las 10 páginas, lo que tendrán que leer pues serán 5 o 6, porque el resto son tablas nada más. Y aquí está todo lo que hemos visto, tanto la patología, la hepatización, fases, ¿verdad? Las neumonías adquiridas en la comunidad, factores de riesgo, clínica, diagnóstico, y más adelante hay una parte que me gusta. Aquí está. Este cuadrito, van a verlo más adelante cuando lo tengan ahí, es un criterio de puntuación también. Para la neumonía existen muchos scores, se llama. Bien. Entre muchos scores vamos a encontrar este, que es el CPIS, también es el Fort Fine, está el CUR, que hemos visto ahora, que es el más sencillito. Entonces lo tienen todo muy resumido. Este capítulo de neumonía, entonces, no lo vamos a leer de las diapositivas, lo van a leer del libro. Bien, no les estoy pidiendo un resumen, no les estoy pidiendo que hagan ni cuestionarios ni nada, solamente que estudien de su libro, ¿ya? ¿Por qué me interesa esto? Porque esto, la patología respiratoria principal que van a encontrar va a ser justamente las neumonías de sus pacientes. Créanme que el 50% de patologías respiratorias son neumonías y ustedes va a tocar verlas todo el tiempo y tienen que saber cómo respirar. Bueno, rápidamente, el siguiente tema que vamos a avanzar es un tema rápido, cortito, se llama enfisema. Bien, el enfisema es es un término que se refiere que está aire atrapado. Bien, eso se refiere a enfisema. Antes de continuar, quiero que recordemos un par de cosas. Ya, cuando hablamos sobre espirometría, ya la espirometría es un estudio para valorar la función respiratoria de una persona, había un montón de valores. Bien, vamos a tomar en cuenta dos valores ahora. El volumen expiratorio en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Bien, eso quiero que lo apunten y lo revisemos más un rato para recordar. El volumen expiratorio en el primer segundo es la cantidad de aire que yo voy a eliminar, que voy a exhalar en el primer segundo de expiración. Yo hago esto. Se han dado cuenta que en el primer segundo expulso casi todo el aire, ¿verdad? El volumen expiratorio o PEP1 en el primer segundo normalmente tiene que ser del 80%. Es decir, que el 80% de todo el aire que he metido en el primer segundo tengo que ser capaz de eliminarlo. En los pacientes pulmonares esto no se va a cumplir. Bien, lo que van a hacer va a ser esto. Lo van a eliminar muy despacio o van a empezar a toser. Y la capacidad vital forzada es la cantidad de aire que yo puedo meter haciendo un esfuerzo, esforzándome en meter el aire en mis pulmones. Además de eso, quiero que me revisen más adelante, cuando lo veremos ahora, qué tipo de proteína es esta, la alfa-1 antitrypsina, y la otra, una enzima que es la elastasa, que son importantes para el desarrollo de esta enfermedad, del enfisema. Bien, recordando rápidamente, nuestros pulmones están compuestos por una red grande de sacos de aire, ¿verdad? Estos son mis llamados alveolos. Estos alveolos son donde se da todo el proceso de hematosis, es la parte más bonita del pulmón que tenemos, ¿no? En la patología se refiere enfisema a una enfermedad crónica donde estos alveolos se agrandan, se dilatan tanto que los tabiques que los separan acaban rompiéndose y quedan como bolsas vacías de aire. Estos enfisemas se pueden ver tanto macroscópicamente, yo los puedo ver si son grandes, o se pueden ver a microscopio, como pequeños espacios aéreos. Bien. Clínicamente y patológicamente reconocemos tres. Bien. Uno, que afecta solo a la parte central del acino alveolar, es decir, la parte antes de que se bifurque en muchos grupos de sacos, afecta, esa parte se llama centro acinar, la que afecta todo el acino, todo el contorno, ¿sí? Que se va a llamar pan acinar, y
finalmente el que va a afectar solamente los tabiques interalveolares que se llaman el paraceptal. ¿Bien? El paraceptal, por ejemplo, este que estamos viendo acá. Por fuera el alveolo puede verse normal o relativamente normal, pero por dentro los tabiques estarán rotos, está hueco por dentro, destruido. Ese es el paraceptal, por ejemplo. ¿Bien? El centro acinar va a comenzar justamente a nivel del bronquiolo, donde donde termina el bronquiolo terminal, por repetirlo, y empieza a bifurcarse, ¿verdad? Ahí es donde va a comenzar el centro acinar. Y esto es pregunta de examen, tanto de residencia como de internado, así como examen de patología, eh, está asociado a fumadores. De hecho, el centro acinar suele ser el más común en los fumadores jóvenes. ¿Bien? ¿Qué parte va a afectar? Los vértices, sobre todo las partes superiores de los pulmones. ¿Ya? Entonces, centro acinar afecta la parte del acino tras que se bifurca del bronquio y es más común en los fumadores. El panacinar se va a presentar más que todo en las bases pulmonares y lo que hace es destruir todo el alveolo de manera regular. Todo el alveolo por fuera y por dentro va a estar comprimido y destruido. ¿Bien? Esto se va a presentar en dos tipos de personas. ¿Bien? No es tan común en fumadores, pero cuando se afecta el panacinar suele mostrar una especie de bullas, una especie de lesiones que son como una especie de burbujas y se pueden ver esas burbujas. Aparte de eso, va a afectar a personas que tengan déficit congénito de alfa-1 antitripsina. Ahora vamos a ver qué será la alfa-1 antitripsina. Hay gente que nace con déficit de esta proteína y también les va a afectar, aunque no sean fumadores. Y el paraceptal, el que vemos, y este suele ser uno de los más notorios macroscópicamente, eh, es cuando simplemente los septos, los tabiques alveolares, se destruyen. Bien. Aquí también vamos a ver bullas y bullas muy grandes, unas burbujas grandes que van a salir del pulmón. Vamos a ver cómo se ve más adelante. Estas bullas son como burbujas llenas de aire que pueden romperse y producir un colapso a nivel pulmonar o también al crecer pueden comprimir. Son tan grandes y tan sólidas a veces que pueden llegar a comprimir corazón. ¿Sí? Y eso suele ser una gran complicación que tiene. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues es una cadena de hechos. ¿Quién fuma acá? Voy a parar un ratito. ¿Quién de ustedes fuma aquí? Levante la mano. No voy a decir nada, solamente dígame si ha fumado alguna vez o fuma hoy en día. ¿Alguien? ¿Todos son sanos y deportistas? Perdón. Mi alergia se está volviendo una gripe, creo. Así que está complicado un poco. Pero no tengo fiebre todavía, así que no hay que preocuparse, creo, ¿no? Bueno, la pregunta que les hacía era, ¿quiénes son fumadores de acá? Y no es para reírme, sino realmente está establecido que el tabaco en gran cantidad va a determinar justamente estas lesiones. De hecho, la primera lesión que se presenta en el fumador no es el cáncer, son los enfisemas. Y ahora les voy a mostrar por qué les pregunto. Aquí. Mira, ¿qué es lo que pasa? En cuanto empezamos a fumar nosotros o a sentir el humo del tabaco alrededor de alguien que está cerca nuestro, eh, lo primero que vamos a encontrar va a ser una respuesta inmunitaria a nivel alveolar. Bien. ¿Quiénes van a empezar? Bueno, pues mis macrófagos alveolares o neumocitos tipo 3 son los primeros que van a responder. Hay que recordar que cuando inhalamos el tabaco no estamos metiendo solamente nicotina, no, eh, el tabaco contiene más de 60 diferentes toxinas que hay. Entonces la nicotina es lo menos lesivo que hay. Este es un ejemplo de mi alveolo. Si recordamos un poquito, neumocitos de tipo 1 son los que forman los tabiques alveolares. El neumocito tipo 2 es el que producía surfactante, ¿verdad? El surfactante era importante a nivel de la elasticidad. Y finalmente el neumocito tipo 3 o mis macrófagos alveolares, que eran los encargados de la inmunidad. Bien, así estaba conformado el alveolo. Bueno, pues estos neumocitos tipo 3 o macrófagos alveolares detectan ese alquitrán, detectan la nitrosamida,
detectan lo raro que está ahí entrando allá, y lo que hacen es lo que hacen siempre los macrófagos, ¿verdad? Se lo comen. Sin embargo, estos crean memoria, porque el macrófago no solamente le basta con comerse algo, crea un antígeno y se lo presenta a los linfocitos. ¿Bien? Estos linfocitos lo que hacen es estimular esa respuesta a largo plazo. Entonces, primero macrófago se come la partícula de alquitrán o de nitrosamida o de cualquier partícula de lo que esté fumando, y después más adelante se va a determinar esta respuesta inmunitaria. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, pues que nosotros tenemos una proteína que se llama alfa-1 antitrypsina, que es determinante en la regeneración alveolar y en la expansibilidad del alveolo. Hacemos esto conmigo, ¿verdad? Eh, Deme un segundito, por favor. Bien, les voy a poner este ejemplo. Esto que tengo acá es un globo de mi hija. Voy a inflar. Mi alveolo es así, pero la diferencia del alveolo con este globo va a ser la siguiente. Lo voy a inflar más grande, ¿verdad? Y ahora vamos a echar todo el aire. Este globo lo acabo de desinflar. Y al desinflarse me estoy dando cuenta de que no queda igual. Bien. Al principio era tenso, toda la materia del plástico del globo era tensa, pero al estirarlo y volver a ser como era antes, este globo lo siento más grueso, más delgadito, más estirado. ¿Sí? Entonces, pónganse a pensar, mi alveolo es exactamente igual que este globo. Cuando lo inflo, ¿cómo es posible que no le pase lo mismo que al globo? El globo lo hemos inflado grande y al volver a ser como era antes, ya no es igual. Queda así como que estirado, ¿verdad? ¿Por qué al alveolo no le pasa lo mismo? ¿Por qué el alveolo al estirarse vuelve a su estado normal? Surfactante. Ahí está la respuesta. Dos cosas principalmente. Surfactante, que se encarga de mantener la elasticidad y la tensión, y la proteína alfa-1 antitripsina. Bien. Estas dos, alfa-1 antitripsina y surfactante, son los que se encargan de crear esa memoria en el alveolo y que no se me rompa. Bien. Nosotros tenemos un equilibrio normal entre alfa-1 antitripsina y elastasa. Bien. Las elastasas son enzimas que, por el contrario, destruyen los enlaces que son los enlaces elásticos que producen la elasticidad al alveolo. ¿Cómo actúa esto? En condiciones normales, la alfa-1-tripsina va a estimular enlaces que mantengan la tensión para que sea elástico. Bien. La elastasa lo que se encarga es de romper los enlaces viejos o lesionados para que se regenere. Entonces hay un equilibrio. La alfa-1-tripsina mantiene, la elastasa destruye. Están siempre iguales. Una regenera, la otra destruye. Una regenera, la otra destruye. Por eso mi alveolo siempre está joven, está regenerándose constantemente. En el paciente fumador, esto va a presentar un gran desequilibrio que va a determinar justamente de que aumenten las elastasas, haya más destrucción de enlaces elásticos y la alfa-tripsina empiece a bajar. ¿Bien? Ahí es donde se origina el enfisema como tal, con destrucción del tejido alveolar y dejando esos espacios huecos. ¿Bien? Entonces se entiende en esta parte, ¿no? La tasa aumenta y alfa-1-tripsina empieza a bajar en el paciente fumador. Esta alfa-1-tripsina también desciende por causas de enfermedades congénitas. Bien, hay una enfermedad que se llama déficit congénito alfa-1 antitripsina que se da en pacientes de nacimiento ya, que es por una alteración del cromosoma 14. ¿De acuerdo?
Normalmente los valores estándar es entre 20 y 53 milimoles por litro de alfa-1-antitrypsina. En el paciente con enfisema o con déficit congénito de alfa-1-antitrypsina, el valor va a ser siempre por debajo de 10. Hablamos de 11, 10, 9 por milimoles por litro. Ya hablamos de factores determinantes que pueden desarrollar más adelante enfisema. De manera general, el enfisema es parte de un grupo de enfermedades que se llaman EPOC. ¿Bien? ¿Qué quiere decir EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es un conjunto de enfermedades donde está el enfisema, está el asma también, que determinan justamente esa cronicidad, que es crónica la patología, y además esa limitación en la respiración. Parte de estas EPOC también está la bronquitis crónica, que es el siguiente tema que vamos a ver. Bien, lo que determina justamente es eso, ¿no? Incapacidad de respiración, incapacidad pulmonar en el paciente. ¿Cuál es la clínica de estas personas? ¿Por qué se presenta más comúnmente? Bueno, va a ser el primer síntoma y casi siempre el único síntoma que notamos nosotros va a ser esa tos, la llamada tos de perro se le llama, o una tos seca. Bien, el paciente tose y tose y tose y una tos seca y después de toser 4 o 5 veces recién sale una flema transparente o amarillenta. Bien, es gradual porque así como empieza, lentamente va empeorando, empeorando y su grado de disnea del paciente va a llegar a ser de una disnea de grandes esfuerzos a ser una disnea de pequeños esfuerzos. Cosas tan sencillas como levantarse para ir al baño le va a producir mucho cansancio a este paciente. Este paciente, cuando lo veamos, tengo una pregunta. Blena nos pregunta si el paciente asmático puede desarrollar enfisema. El paciente asmático no es muy probable que desarrolle enfisema, pero puede hacer EPOC. ¿Bien? De hecho, el estadio final del enfisema es la EPOC. Que un asmático o enfisema tendría que ser una combinación de un déficit de alfa-1-antitrypsina. En el asma, lo que hay es algo llamado remodelación. También lo vamos a ver cuando veamos asma. Hay engrosamiento del músculo, ¿bien? Del músculo liso bronquial. Hay hipertrofia también de las células mucosas, pero a nivel alveolar no hay destrucción de los tabiques. Ya el paciente asmático, sus alveolos todavía ventilan, pero no se expanden y se quedan así. El enfisema, para quedar claros, bien, bien claros, es que un alveolo normalmente se va a estirar así. Ese es mi globo, ¿ya? Mi alveolo es así, está pequeñito ahora. Yo meto aire, estoy respirando, ¿verdad? Pero siempre el alveolo va a volver a su estadio natural. En el enfisema va a pasar esto. ¿Se dan cuenta? Con los años, cada año que se empeora más mi situación, el alveolo ya no vuelve a ser como era antes. Ese es el alveolo de un enfisematoso, por ejemplo. ¿Bien? No tiene nada que ver con un alveolo normal. El aire está atrapado, ya no puede salir de acá. ¿Bien? Es así. Hasta que llega un punto tan grande ese alveolo, que está tan grande que se rompen todos los tabiques. Esto no pasa en el paciente con asma. Bien, a menos que el paciente asmático también tenga un déficit de alfa-1-antitrypsina, viven ambientes contaminados que aumenten las tasas. Bueno, ya vamos a ver la diferencia en una tablita cuando veamos las tres enfermedades juntas. Gracias, doctor. ¿De nada? Bien, dense cuenta, mi alveolo está así hinchado, está grande, está lleno de aire. Entonces no hace hematosis como tendría que hacer. Tengo que respirar con mucha más profundidad. Pero si respiro con más profundidad voy a toser. Mi tórax requiere más fuerza para respirar. Entonces desarrollamos unas características clínicas que son bien notorias. Una de estas suele ser el aleteo nasal. Ustedes cuando respiran profundamente se dan cuenta que el elevador del ala de la nariz es un músculo que está acá. Levanta mis las fosas nasales, ¿verdad? Se abren más.
estos pacientes tienen ese aleteo nasal, aumenta constantemente. Segundo, algo que nos llama mucho la atención de estas personas suele ser el tiraje costal. Bien, aquí vamos con tiraje costal. Todos nosotros respiramos por lo general con el diafragma. Bien, el diafragma es el principal músculo respiratorio. Y los músculos intercostales son los llamados músculos accesorios de la respiración. El paciente episematoso va a utilizar los dos. Va a utilizar tanto los músculos costales, que tanto trabajar se van a hacer gruesos y grandes, y va a tener ciertas características bien particulares. Bien, vamos a encontrar dos tipos de respiradores aquí. Bien, el pink puffer, ¿ya? El rosado jadeante también se lo llama, que hace una persona delgada, un tórax bien marcado en estos pacientes. En la placa de tórax vamos a encontrar que ese espacio pulmonar va a estar oscuro, va a estar negro. ¿Y por qué va a estar negro? Porque hemos visto de que el alveolo está lleno de aire, ¿verdad? ¿Y el aire qué color se ve? Pues se ve negro en las placas de tórax. Entonces aquí vamos a encontrar oscuridad total allá adentro. El tórax de este paciente va a ser así, va a ser bien marcado. Y algo llamativo en estos pacientes es que son rojos, son rosados. Uno los mira el cuello y es rojo ese cuello. Les mira la cara y es roja. Es como si estuvieran enojados todo el tiempo. Les hacemos un control de hematocrito y su hematocrito va a ser alto. Va a tener un hematocrito de ¿cuánto? De 50, 51, 60 de hematocrito. Un conteo de glóbulos rojos altísimo. Hablamos de 5, 6 millones de glóbulos rojos. Una sangre espesa llena de glóbulos rojos. Ahora, alguien explíqueme por qué su hematocrito de estos pacientes es tan alto. ¿Por qué creen? Por compensación. Ahí está. Exactamente eso mismo. Como esos pulmones ventilan poco, tiene que compensarlo con un conteo alto de glóbulos rojos para que transporten la mayor cantidad de oxígeno posible. Bien. Cuando hacíamos esto, el 80% del aire lo echábamos en el primer segundo. Este paciente, díganle que lo haga. Lo va a hacer así. Va a tardar hartísimo. Y al momento de echar el aire, perdón, vamos a escuchar sibilancia, porque ese alveolo está haciendo un esfuerzo por contraerse y por los bronquios, que van a estar con bastante secreción, el aire va a correr como silbando. Entonces va a haber presencia de sibilancia en los pacientes. Son pacientes por lo general delgaditos, un tórax bien marcado, el llamado tórax enfisematoso, no se alimentan bien, hay marcada bajada de peso, son pacientes caquéticos con los rasgos bien marcados. Y a lo que nos llama mucho la atención es ese tórax, ¿verdad? El tórax ancho. Se llama tórax entonel o tórax enfisematoso. Es un tórax grueso porque los músculos están haciendo un gran esfuerzo por empujar, por movilizar el aire. Este señor, ¿alguien lo conoce? ¿Sabe quién era? ¿Nadie sabe quién era Van Gogh? ¿Quién tiene aquí más de 30 años? Bueno, Van Gogh era un hombre de que era un pintor holandés. ¿Bien? Este señor nunca en su vida consiguió vender un cuadro. Solamente un cuadro de todos los que pintó en su vida logró vender. Y el que se lo compró fue su hermano, y se lo compró por pena. Y el dinero que utilizaba, que gastó en comprárselo, pues él se lo gastó en comprar más pinceles. El resto de cuadros los regalaba o se quedaba en su casa. Hoy, quizás el cuadro más caro que se ha vendido cuesta 160 millones de dólares. Imagínense cómo se sentirá él. Bueno, pues él tenía la facies esa caquética. Fíjense la cara tan marcada que tiene. Porque un defecto que tenía Van Gogh era de que fumaba, pero como camionero. Se dice que él fumaba entre 25 a 30 cigarrillos al día. Entonces, él tenía enfisema. Él no murió por enfisema, él se suicidó, pero tenía bien marcada esa patología, ¿no? Vamos a ir un poquito más rápido, ¿ya? ¿Dónde se desarrolla alfa-1 antitrypsina? Como visto que es tan importante, pues se sintetiza en hígado. Entonces, esta alfa-1 antitrypsina mantiene la elasticidad y los enlaces también a nivel hepático. Es decir, que si el paciente nace con déficit de esta proteína, va a desarrollar patologías hepáticas y pulmonares a lo largo de su vida. Bien, esto es una pregunta bastante común de examen.
una pregunta que me hacían antes era, un paciente, ¿cómo se va a ver? ¿Cómo se va a ver un paciente con déficit de alfa-1-antitrypsina? Vamos a ponernos a pensar en Homero. Ya todos hemos visto a Homero Simpson, ¿verdad? Él era incapaz de apagar su... ¿Te acuerdas de un capítulo de Los Simpsons donde él sopla una vela y no es capaz ni de apagar una vela, ¿verdad? Nunca fumó Homero. De hecho, para hacer enfisema hay que ser fumador o tener déficit congénito de alfa-1-antitrypsina. Tampoco tuvo exposición laboral, salvo por la planta nuclear, y es ictérico de nacimiento. Entonces podemos llegar a decir quizás de que Homero Simpson padece déficit congénito de alfa-1-antitrypsina. Aparentemente sí, ¿verdad? Otras causas más raras, vamos a decirlo así, de enfisema es justamente gente que usa drogas intravenosas, ¿ya? Es tóxico, bueno, no sabe mucho, pero cuando se coloca una jeringa para pincharse, se utiliza como filtro un pedazo de algodón, ¿bien? En el algodón suele haber fibras de celulosa y esta, cuando entra por la jeringa y llega hasta la circulación, suele producir en hígado una toxicidad que determina justamente que haya lesiones hepáticas, ¿de acuerdo? La causa más común de muerte de estos pacientes, sobre todo los pacientes que utilizan drogas endovenosas y aparte tienen VIH, son estos quistes que se forman en las bullas, hemos visto ¿cómo se llaman? Las burbujas que se forman encima. Bien, se revientan o comprimen y suelen matar a estas personas. Bueno, me voy a quedar sin tiempo. La semana siguiente terminamos con enfisema. Quiero que se queden con esta idea ya. ¿Dónde está? Quiero que nos quedemos con esta imagen antes de terminar. ¿Ya? Es otra pintura de Van Gogh, una de las que me gusta mucho en particular. El enfisema es una patología que vamos a ver también muy seguido en nuestros pacientes. ¿Bien? Y así como aparece, al paciente se lo puede llevar en cuestión de minutos si esa bulla, esa burbuja crece lo bastante como para comprimir el corazón o romperse. Se rompe, hace un neumotórax y el paciente se muere en ese momento. ¿Bien? Es parte del grupo de enfermedades crónicas junto con bronquitis, que vamos a ver la semana siguiente también. Y bueno, nos veremos más un rato con ustedes. Nos vemos en farmacología. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda o comentario? Hay disminución de déficit de alfa-amiltripsina, pero no hay deficiencias muy marcadas. Bien, tiene que haber factores de riesgo, sí o sí. La elasticidad pulmonar de un paciente anciano sí se mantiene, pero la distensidad alveolar suele mantenerse. Bien, como digo, tiene que haber factores de riesgo de este paciente. Ok, gracias. Bueno, pues nos vemos en farmacología dentro de un ratito más. ¿De acuerdo? Nos vemos, doctor. Doctor. Chao.